Gracias. Bueno, muy buenos días, Maiteín, Baechapá. Sean bienvenidos a este segundo día de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Itapúa a través de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. En este caso y en esta segunda jornada totalmente virtual, estamos compartiendo el programa, dando desde el año pasado esta actividad mediante un convenio también que lo tenemos vigente entre el Instituto Nacional de Educación Superior de Itapúa, más específicamente con la Facultad de Humanidades. Nos acompañan en la sala la directora de preliminares, la doctora Fátima Ruth Agüero, directora de extensión. Nos acompaña también por la Universidad Nacional de Itapúa, en este caso la directora académica del rectorado de la universidad, la doctora Gloria Arias, los demás compañeros de los distintos departamentos de lengua, de extensión, de la Facultad de Humanidades también, muchas gracias, del laboratorio de informática que nos hace el apoyo técnico para que esto se pueda transmitir también por el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades. Y tenemos entonces la posibilidad de que se nos vea y se nos escuche a través de las redes sociales. Un saludo cordial a todos los compañeros y estudiantes que hoy van a estar presentando los resultados de experiencias didácticas, de investigación, extensión, y un agradecimiento entonces al INAES que está apoyando la realización de estas jornadas que tienen el objetivo de compartir, comunicar los resultados de nuestros trabajos, discutir y aprender en consecuencia. Entonces vamos a dar el espacio a la doctora Fátima Agüero, quien va a dar entonces las palabras de agradecimiento, en este caso por el Instituto Nacional de Educación Superior. Adelante, doctora Fátima Ruth Agüero. Muy buenos días a todos. Un saludo desde el Instituto Nacional de Educación Superior, doctor Raúl Peña. Un saludo a nuestra directora general, la doctora Claudelina Marín. También nos acompaña aquí la directora académica del Instituto Nacional de Educación Superior, doctor Raúl Peña, María Luz Miranda de Benítez, técnicos, docentes y nuestros estudiantes. Decirles a los estudiantes también de la Universidad Nacional de Itapúa, es un gusto encontrarnos de esta manera con ustedes y ojalá que la vida nos propicie otros espacios y otros momentos donde nos encontremos realmente de forma personal, en forma presencial, podamos hacer en algún momento procesos de movilidad docente y estudiantil, y esta es una de las maneras en las que nos vinculamos con instituciones como las de ustedes, y estamos muy contentos que la Universidad Nacional de Itapúa, a través de la Facultad de Humanidades y el Instituto Nacional de Educación Superior, a través de las carreras relacionadas con el área de lenguas, nos permita este tipo de encuentros donde podamos socializar nuestras experiencias ligadas a la educación temprana, ligadas a la enseñanza del inglés, a la lengua castellana, también a experiencias de movilidad, y hoy también estaremos hablando acerca de aprendizaje por indagación. Realmente es un momento donde podemos socializar las experiencias, donde podemos compartir ideas que nos permitan proyectarnos, y la lengua realmente es un vehículo no solo de comunicación, sino de cultura. Y como estamos próximos a la Semana de la Lengua Guaraní, recordar a nuestra guarania y a las características especiales también de nuestro folclore nacional nos permite mantener ese sello de identidad nacional que cada día nos mueve, y yo creo que a todos
nos moviliza en el corazón, en la mente y en el pensamiento. Ese sello nacional que tenemos que llevar cada día de nuestra vida y donde la vida nos ubique, nos posicione y nos demande. Así que desde el Instituto Nacional de Educación Superior, doctor Raúl Peña, vaya para cada uno de ustedes el agradecimiento por estar aquí, por ser parte de esta linda historia y decirles, nuestro país necesita de estudiantes, de docentes que se identifiquen con nuestra lengua, que utilicen nuestra lengua y que proyecten la lengua al país y a otros lugares del mundo. El Paraguay está preparado para grandes cosas y ustedes son parte de esa historia. Muchísimas gracias y continuemos con este día número 2 de la Jornada de Lengua y Literatura, que es ya en su 4º año, y esperemos estar siempre unidos a través de estos eventos académicos y en otro momento también pensar en otro tipo de encuentros que sean a lo mejor sociales, culturales y recreativos, y podamos soñar, encontrarnos también en forma presencial en algún momento y proyectar grandes cosas. Bienvenidos todos al día número 2 de las Jornadas de Lengua y Literatura. Muchas gracias, profesora. Estaba nuestro decano también por ahí, pero creo que ahora volvió a salir del aula. Así que vamos a dar el espacio a la primera presentación, de acuerdo al programa que ha facilitado y preparado también el INADES, y le presentamos entonces a la profesora magíster María Luz Miranda, que va a dar unas palabras desde la dirección académica. Muy buenos días a ti, Mirta, en especial en contacto permanente que estás con el Departamento de Lenguas, con nuestra dirección de extensión. Celebrar este encuentro que justamente a propósito del término lenguas constituye una interacción comunicativa que hoy día se da en este espacio virtual. Así que seamos todos muy bienvenidos. Sumarme a lo ya expresado por mi colega que me antecedió en palabras. Celebramos esta unión, esta mancomunión de esfuerzos que existe entre la UNI y entre el INAES. Creo que estos espacios nos fortalecen, nos permiten crecer desde el conocimiento, desde la experiencia, en un aprendizaje colaborativo y permanente. Entonces, que este encuentro y otros nos unan para realmente hacer espacio desde la academia y poder pensar y repensar este tema de la lengua y los otros temas pedagógicos y didácticos que hacen a su enseñanza. Y desde la extensión, desde la investigación y de la formación, considerando estos 3 pilares, podamos entonces unir los esfuerzos para que nuestros estudiantes egresen con mejores capacidades y puedan enfrentar el mundo laboral con estas competencias que son deseables y para los cuales están muy demandados hoy día nuestros estudiantes. Así que agradecer a todo el equipo académico, decanato, departamentos técnicos de la UNI, asimismo a mis colegas del INAES por poder concretar este espacio y el mejor de los éxitos en estas jornadas que nos esperan estos días. Muy bien, en nombre de la Universidad Nacional de Itapúa, creo que le vamos a dar unos minutitos también a la profesora doctora Gloria Arias en representación de nuestras autoridades, si ella quiere dar también un saludito de bienvenida. O lo haremos al finalizar este encuentro. Entonces, vamos a dar
Para ir cumpliendo también con nuestro tiempo pautado, vamos a dar entonces el espacio a la profesora Lourdes, licenciada Lourdes Mesa de Sosa, quien nos va a presentar los resultados del trabajo, la importancia de la educación temprana para el desarrollo cognitivo del niño. Profesora Lourdes Mesa, te escuchamos. Bienvenida. Buenos días para todos. Un placer estar de vuelta con ustedes. Voy a presentar este trabajo como parte de realmente es compartir con ustedes la información proveída a mis alumnos de educación temprana en la carrera de lengua inglesa. Tenemos la materia de educación temprana que considero demasiado importante para la formación del docente, y justamente eso es lo que voy a compartir con ustedes. Voy a presentar un ratito, me permiten, voy a compartir con ustedes la ponencia. Por favor, me indican si están viendo. Perfectamente, profesor. Bueno, entonces, específicamente, ¿qué es lo que nos llama a compartir este trabajo? Es la preparación, cómo hacer la preparación de los educadores y su influencia en el desarrollo cognitivo de los niños, ¿verdad? A partir de un trabajo realizado, un informe realizado por el Consejo Nacional de Investigación, NRC por sus siglas en inglés, y el Instituto de Medicina en Estados Unidos, se había lanzado un informe que se denominaba From Neurons to Neighborhood, que significa un poco desde las neuronas al vecindario, el impacto de las conexiones neuronales que tienen y que tienen que ver con el ser humano como resultado final, ¿verdad? Tiene que ver la ciencia del desarrollo de la primera infancia. Luego, en el 2015, estas instituciones se volvieron a unir para lanzar un segundo reporte. De hecho, lo lanzan cada tanto, luego de investigaciones realizadas, y esta vez se llama Transformando la fuerza laboral para los niños desde el nacimiento hasta los 8 años de edad, cuyo objetivo era resumir los avances que se habían obtenido en la ciencia de la educación y aprendizajes temprano y examinar las implicancias de estos estudios e investigaciones realizadas como para implementarlos en nuevas políticas educativas, y dando un énfasis especial a los profesionales dedicados a este rango etario, ¿verdad? A este grupo específico de niños. Por tanto, es el objetivo de esta presentación justamente compartir con ustedes estos descubrimientos, estos avances. Surgieron ciertas preguntas. ¿Cuál es la implicancia que tiene la ciencia de la educación temprana en la preparación de la fuerza laboral que lleva a cabo esta tarea? ¿Qué necesitan saber nuestros docentes o cómo deberían estos estar preparados y ser apoyados? Número uno, uno de los primeros descubrimientos, por así decirlo, resaltados en las investigaciones, el aprendizaje comienza muy temprano, desde el nacimiento, y es rápido y acumulativo. En realidad, nosotros sabemos que el aprendizaje comienza antes del nacimiento, pero las experiencias dan cuenta desde el momento mismo del nacimiento, que es donde se pueden experimentar, ¿verdad?, con los niños. Este informe señala y describe el pensamiento del niño como sorprendentemente competente, activo y perspicaz desde muy, muy tempranito. Hoy nosotros, los educadores, los padres y los cuidadores en especial, le vemos a los pequeños como muy fácilmente distractibles o llevados muy por emociones e impulsos, y consecuentemente hemos subestimado las habilidades cognitivas de los niños. Sin embargo, el impresionante desarrollo que ellos muestran en su lenguaje y el uso que ellos dan a sus gestos y otras expresiones para lograr que los adultos le atendamos, le prestemos atención, y mismo la capacidad que los bebés tienen
de leer nuestras expresiones faciales en momentos en que necesitan ellos determinar peligro en un objeto o situación, indican que esas mentes están realmente muy activas y en desarrollo constante. ¿Cómo podemos los docentes utilizar este conocimiento? Se recomienda reconocer que el pensamiento de los infantes y niños pequeños es mucho más inquisitivo y conceptual y mucho menos egocéntrico de lo que tradicionalmente se cree. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el lenguaje de forma continua y abundante en la interacción con los niños. Proveerles de una verborragia explicativa, dándole nombre a las emociones, objetos y acciones que vamos realizando con ellos. Narremos las experiencias por las que atraviesan y en la resolución de problemas, cómo obtienen esa resolución de problemas. Estas son algunas de las formas en que el adulto puede promover y provocar el desarrollo cognitivo temprano. No nos limitemos al solamente sí o no, sino tratemos de explicar y promover que el niño mismo se cuestione lo que está haciendo. Implementamos además juegos de imitación, categorización, selección y creación. Experimentos de causalidad física. Por ejemplo, ¿qué pasa si salto en un pie en vez de saltar con los dos? ¿O qué pasa si elijo esto a lo otro? ¿Sí? Y responder curiosidades sobre eventos inesperados y involucrándoles en actividades de interacción social para nuevos aprendizajes. Todo esto está basado en las investigaciones realizadas que dan cuenta que el lenguaje dirigido utilizado por los adultos está asociado con el tamaño de su vocabulario para los 2 años. O sea, a los 2 años se refleja una abundante cantidad de vocabulario de los niños si es que estos son sometidos a esta interacción. Así como el uso de números desde los 14 a los 30 meses de los niños por parte de los padres o sus cuidadores cercanos, que pueden ser contando objetos, referenciando horas, diciendo, bueno, primero hacemos esto, después hacemos lo otro, o cuántos días faltan para tal fecha. Y le decimos, bueno, hoy es un día, mañana nos queda el otro, dormimos y nos llega el tercer día, y bueno, ahí ya es tu reunión, o ahí ya le vas a ver a tus primos, o ahí ya es tu cumpleaños, ¿verdad? Que se asocian a los conocimientos de números de los niños, ¿verdad? Entonces, ver que los niños, se nota, ¿verdad? En ellos el progreso para temprana edad. Si hacemos así, si los estimulamos en los 14 a los 30 meses. Por otro lado, tenemos la continuidad y la comunicación. Estas experiencias constituyen la base para el desarrollo cognitivo de los niños durante toda su vida y constituyen la base para la construcción de conocimientos con posteriores docentes. Si mis niños no están preparados en edad temprana, pues les va a costar un poquitito más con los docentes que vengan después en primero, segundo y tercer grado. Debido justamente a que este aprendizaje es rápido y acumulativo, los niños resultan beneficiados con esta continuidad en sus experiencias de aprendizaje. Y esta continuidad de la que estamos hablando se da a partir de la comunicación entre los padres, los cuidadores, los docentes de los diversos ámbitos del niño y de sus progresos y sus preferencias o esas capacidades que todavía necesitan ser desarrolladas. Debe haber una charla, una comunicación entre las personas cuidadoras de los niños, ¿verdad? De los involucrados en su desarrollo temprano. En una segunda instancia, el otro de los avances que se ha tenido es que el aprendizaje es más que solo las habilidades cognitivas. El aprendizaje incluye además las competencias y habilidades que ayudan al niño a adquirir entendimiento en sus contextos formales y no formales
Incluye además el desarrollo socioemocional, que apoya el bienestar emocional y las habilidades sociales con otras personas y ámbitos, y incluye el desarrollo físico y la salud, que provee recursos esenciales para su aprendizaje temprano. ¿Cuáles son esas habilidades y aprendizajes? El aprendizaje está movido por curiosidad, por los desafíos y por la persistencia en resolver problemas. La iniciativa de trabajar y explorar enfoques alternativos. ¿Cómo hacemos esto? Yo puedo plantearle al niño una posibilidad de hacer algo, sin embargo, él puede y deberíamos dejarlo que encuentre otros enfoques alternativos para explorar o para hacer su trabajo de otra forma. La autoconfianza hay que promover, la capacidad de autorregulación que le permitan al niño manejar su atención, su pensamiento y sus emociones en las actividades de aprendizaje. Estas características denominadas habilidades no cognitivas por Heckman hay que distinguirlas de aquellas estrictamente cognitivas, y a estas son las que llamamos habilidades de aprendizaje y competencias. Las mismas se inician en la infancia, cuando la motivación de los bebés, por ejemplo, denota persistencia y concentración y curiosidad, acompañando la exploración y la resolución de problemas, y constituyen una contribución muy significativa y hacen una diferencia en el éxito académico de estos niños posteriormente, como los describen Want y Barrett en el 2013, en su artículo del 2013. Las habilidades y competencias también se hallan relacionadas con las funciones ejecutivas. Las acciones ejecutivas, las funciones ejecutivas son aquellas encargadas de la memoria del trabajo y la flexibilidad cognitiva y la inhibición de arranques impulsivos que permiten que el niño pueda considerar otras alternativas mejores antes de tomar una decisión. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Puedo tener un arranque impulsivo, pero inhibo ese arranque impulsivo tratando de considerar otras decisiones mejores. Estas funciones ejecutivas están insertas en regiones del cerebro que poseen un desarrollo a largo plazo, y estas se inician su desarrollo en la infancia y se extienden hasta el inicio de la adultez. Se aceleran entre los 3 y los 5 años. Por eso es que es muy importante, justamente considerando que los infantes y niños pequeños tienen capacidades muy limitadas de autorregulación, requieren que sus cuidadores más cercanos, los padres y los docentes, estén ahí para apoyarlos en el manejo de su atención, de sus sentimientos y sobre todo de sus emociones. Recordemos que el niño aún no maneja sus emociones y tenemos que aprender a canalizar estas emociones. Quizá simplemente tenga un zapato ajustado, pero él no puede todavía determinar qué es eso exactamente lo que le está molestando. Entonces tenemos que ayudarles a poner en palabras lo que está sintiendo en ese momento. Visto entonces desde esta perspectiva, los educadores no solo son importantes por las habilidades cognitivas que estos promueven, sino por las habilidades de aprendizaje que inspiran y apoyan. En otro orden de cosas, a ver un poquito que no estoy pudiendo pasar acá. Pueden ver, ¿verdad? Está el desarrollo social y emocional. Las habilidades sociales, emocionales, socioemocionales contemplan la conciencia social, que consiste en la comprensión social y emocional, la autoconciencia o el reconocimiento de nuestras propias fortalezas y limitaciones. El niño sabe y debe reconocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus limitaciones y autorregularse. Y las habilidades de relacionamiento, así como la responsabilidad en la toma de decisiones. Podríamos decir que son muy chiquitos para tomar decisiones, pero no es así. Debemos también respetar sus
sus formaciones, las formaciones y el desarrollo socioemocional que cada niño presenta. Cada niño es un ente totalmente individual y tiene un cierto potencial ya desarrollado. La importancia de estas habilidades se reflejan ampliamente en investigaciones hechas que han demostrado que los problemas conductuales y emocionales tempranos impiden que el aprendizaje temprano se realice y plantea riesgo para la adaptación en la escuela, para el desempeño académico y para el éxito educacional y vocacional de los docentes e inclusive de los adultos. En tercer lugar, habíamos mencionado la salud y el desarrollo físicos. ¿Cuáles son los factores físicos que afectan el desarrollo cognitivo? El aprendizaje temprano depende del bienestar físico y esto incluye la seguridad del niño, la seguridad ambiental, la seguridad emocional del niño en el lugar donde se está desarrollando, la adecuación nutricional, el estado físico del niño y la adecuada respuesta a los problemas de salud, si es que estos lo hubieran, ¿verdad? Cuando hablamos de estado físico del niño, consideramos también los estados de obesidad o actividades físicas que estos chicos puedan regular o puedan realizar. Las evidencias sobre la importancia de la salud en el aprendizaje de los niños que se desarrollan en circunstancias difíciles demuestran de qué manera el bajo rendimiento académico está estrechamente relacionado con la salud, la mala nutrición, la inseguridad y la limitada actividad física en la niñez. Cosas que quizá hoy en día la salud y la mala nutrición estemos tratando de paliar con ayuda de otras entidades, pero la inseguridad en el hogar o la inseguridad en las escuelas o en los centros de infantes son todavía una realidad, y la actividad física que estos realizan. Recuerden que hoy en día tenemos a la televisión y al celular como principales niñeros en los hogares. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la actividad física del niño. ¿Cuáles son el número 4 de estos avances que hemos encontrado? Que se han encontrado en estos reportes, se enfatizan los ambientes de aprendizaje. Las relaciones son vitales para el desarrollo cognitivo. Entonces, el ambiente de aprendizaje debe ser de alta calidad, de modo a permitir que los adultos también realicen sus trabajos, pudiendo satisfacer las necesidades de los niños y proveer ese apoyo que realmente los niños requieren. Thompson, en un artículo del 2013, dice: la importancia del apoyo en las relaciones para lograr el aprendizaje temprano se ilustra muy bien en el apego entre hijo y padre, que demuestra que la seguridad en las relaciones promueve la confianza en el niño y su competencia en los procesos de exploración, autorregulación, disminución del estrés, y les permiten aprender a partir de una guía sensible y respetuosa de sus cuidadores, ¿sí? O sea, la guía sensible y respetuosa de sus cuidadores. Cuando hablamos de respeto, es evitar el bullying que a veces los padres o adultos hacemos a los niños, ¿verdad? Con respecto a su desarrollo o a sus falencias. Otros estudios resumen que los niños pequeños desarrollan una conciencia sobre sus fortalezas y debilidades y adquieren autoestima por medio de esas evaluaciones que los adultos proveemos, de las respuestas que les damos y de cómo las damos, ¿verdad? Cómo le hacemos ese aporte devolutivo a los niños, especialmente viniendo de las personas en quienes ellos confían y demuestran un interés hacia ellos. También desarrollan relaciones positivas con sus adultos encargados. Aquellos niños que tienen esas relaciones demuestran mayor entusiasmo en aprender y mayor confianza en sí mismos y en otros. Es lógico,
Si yo no confío en la persona que me cuida, difícilmente pueda confiar en su juicio o en el juicio de valor que esa persona me está dando, y por tanto tampoco puedo confiar en los otros que no son mis cuidadores, ¿verdad? Que no son mis cuidadores directos. La interacción social se constituye en un foro también para su desarrollo cognitivo. ¿Cómo hacemos esto? Mediante las lecturas grupales de cuentos o los juegos que me permiten contar, y estos constituyen una sólida base para entender el lenguaje y los números. En la medida que los niños van madurando estas actividades y a medida que van creciendo, también se incluyen conversaciones más largas y complejas, explicaciones, clasificaciones y medidas de cantidades específicas, resolución de problemas que se pueden volver muy creativas y persistentes según el interés del niño. De este modo, estas habilidades cognitivas y las competencias de aprendizaje están moldeadas por la interacción social con sus cuidadores y con sus pares. Número 5. La biología interactúa constantemente con el ambiente. Antes teníamos la pregunta, ¿cuál es más importante, la biología o el ambiente? El cerebro en su desarrollo constante incorpora experiencias dentro de su estructura y se van alterando la estructura del mismo al mismo tiempo que estas experiencias van ocurriendo. Y esto ocurre cuando mediante las buenas experiencias permite conexiones y mediante las malas experiencias se inhiben estas conexiones neuronales que son necesarias para el desarrollo del niño. Existe esta continua interrelación entre el ambiente. ¿Cuál es más importante? Ambos son importantes e indisociables. Los descubrimientos significativos en estos últimos 15 años muestran, en primer lugar, que aquella creencia de que la herencia no podemos modificarla es obsoleta. La epigenética demuestra que las condiciones del medio ambiente pueden alterar las expresiones genéticas, y aunque el ADN no cambie, sus expresiones pueden cambiar, influenciando positiva o negativamente el desarrollo del niño. ¿Cómo influencia? El estrés es una de las condicionantes ambientales más fuertes y provoca cambios epigenéticos en la expresión genética durante la niñez. Orquídeas o dientes de león. ¿Por qué? La biología interactúa constantemente en el ambiente. Otro de los avances fue que existen diferencias individuales en la forma en cómo los niños pueden verse afectados o susceptibles a las influencias ambientales. Mientras unos se fortalecen en condiciones positivas o al mismo tiempo se socavan ante la adversidad, a lo que el informe llama orquídeas, otros, por el contrario, el ambiente, sea este positivo o no, parece no afectarles. Y esto depende de varios factores, que pueden ser el temperamento, las experiencias tempranas, la predisposición genética o una combinación de todos estos factores. A este grupo que no se ve afectado por el ambiente, el informe los denomina dientes de león, aquellas plantitas que tienen unas pelusas encima y que parece que tanto el frío como el calor no parecen afectarles. Las últimas investigaciones recalcan que no todos los niños o nosotros reaccionamos igual, en igual condiciones ambientales. Estas actividades de aprendizaje, ¿cómo impactan a nuestros niños en el aprendizaje temprano? Van a tener diferentes impactos, porque estos poseen características genéticas distintas. Pero estas actividades también constituyen el ambiente en el cual se denotan las expresiones genéticas. Por lo tanto, tenemos el poder que un niño que se vea afectado en la adversidad pueda ser un niño potencialmente propenso a prosperar en un ambiente que provee su apoyo y su contención apropiados. Entonces, como conclusión, tenemos que a partir de estos estudios de la neurociencia,
Se conoce el impacto de las experiencias tempranas en el desarrollo cognitivo y madurativo del niño. Las condiciones de vida actuales interfieren en el crecimiento integral y emocional de los infantes y perjudican el desarrollo cerebral, dando por resultado el fracaso escolar, la inmadurez emocional, la falta de autorregulación, la ausencia del juicio crítico y en una mayor escala la criminalidad. Es en la etapa de la primera infancia donde debemos hacer los cambios y la toma de decisiones que nos permitan accionar de modo a garantizar el sano desarrollo del niño y la estabilidad emocional, social y cognitiva. Muchísimas gracias por la atención. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes y espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Interesantísima la presentación, profe Lourdes, muy útiles los puntos que has tocado también para todas las áreas no solo para lengua, sino para todas las áreas en realidad de la docencia, ¿verdad? De la docencia, sí, sí. Y qué bueno que esto también queda grabado en nuestro canal de YouTube para que, bueno, los que por ahí no pudieron estar ahora con nosotros en vivo, pues puedan reiterar, volver a escucharte y fijar, digamos, esos temas que por ahí los hemos comentado, los hemos estudiado, pero a lo mejor en otros contextos o en otras circunstancias y por ahí nos falta volver a tener en cuenta, ¿no es cierto?, para hacer también mejor nuestro trabajo. Totalmente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por ahí esperamos si hay algunas consultas o preguntas o comentarios que quieran hacer los participantes que nos siguen aquí o que nos siguen desde YouTube. Entonces los vamos a integrar al final de las presentaciones, si les parece. ¿Cómo no? Entonces vamos a dar el espacio ahora a Licelis Aurora Jiménez Miranda, acompañada también de María Celeste Saldívar Díaz, que es su tutora. Licelis nos presenta lengua castellana como L2 en mini clases de alumnos del tercer año de la licenciatura en educación de lengua y literatura castellana en el Instituto Nacional de Educación Superior. Si está Licelis y si está también la profesora María Celeste, entonces les damos la cordial bienvenida y escuchamos entonces su presentación. Muy buenos días, profe Mirta y a todos los participantes. Estamos en realidad con la estudiante Zulema Gómez que hará la presentación. Yo me llamo Romina Otazú y estaré igualmente acompañando a la estudiante. Muy bien, buenos días para todos. Así como estuvo adelantando la profe Romina, yo estaré presentando las experiencias redactadas en el artículo científico de la compañera Licelis. Estas reúnen las experiencias, ahí estoy presentando la pantalla, estas reúnen las experiencias del desarrollo de mini clases teniendo en cuenta la lengua castellana como L2 dentro del desarrollo de nuestra asignatura. Como mencioné, estas experiencias son propias de los estudiantes del tercer curso de la licenciatura en Educación de Lengua y Literatura Castellana del INAES, y las mini clases consisten en la simulación de las intervenciones de enseñanza en ámbitos formales y no formales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades se llevaron a cabo en el mes de julio de 2022 en el marco del desarrollo de la asignatura Didáctica Específica 3. Entre los objetivos del desarrollo de dicha actividad se contemplan analizar las distintas teorías que sustentan la enseñanza de una L2 y aplicar dichas teorías en el diseño de procesos de intervención pedagógica en diversos escenarios de enseñanza. Como actividades previas a la realización de las mini clases, en compañía de la profesora
Celeste Saldívar se abordaron los contenidos referidos a la enseñanza de la L2 y se profundizó en materiales teóricos diversos, como los fundamentos teóricos de la enseñanza de la L2, las finalidades y los diversos métodos y enfoques de trabajo en la enseñanza de la L2. Estos fueron el aprendizaje de una segunda lengua como lengua enseñada y los diversos enfoques, métodos y técnicas. Y ahí podemos contemplar en pantalla que fueron los métodos de gramática y traducción, el método directo, método de sugestopedia, el método audiolingual, comunicativo, de respuesta física total, del silencio comunitario y el enfoque natural integral. En cada uno de estos métodos, según la caracterización de cada una de las mini clases, fueron aplicados y seleccionados por los estudiantes. En el diseño y presentación de mini clases, se tuvo en cuenta la enseñanza del castellano como L2 dentro y fuera del ámbito escolar. Es decir, al momento de presentar las mini clases, en las simulaciones no solamente se tuvo en cuenta el ámbito escolar formal, sino también aquellos referidos a la educación no formal. Se consideró también la cantidad de alumnos y sus edades, ya que a partir de ellos se realizó la selección de los métodos y técnicas que se consideraron más apropiados para el desarrollo de los objetivos de la enseñanza de la L2. La creatividad e innovación fue algo que resaltó también en las propuestas didácticas realizadas por los estudiantes. Y en todo momento se aplicaron conocimientos de la pedagogía y de la didáctica general y específica. Refiriéndonos a algunas propuestas didácticas, resaltan la mini clase enfocada en alumnos extranjeros menores de 5 años sin conocimiento del castellano. Comentando un poco la experiencia, cabe resaltar que para el desarrollo de esa mini clase, el estudiante responsable enfocó la enseñanza a niños menores de 5 años estadounidenses que no tenían ningún conocimiento previo al castellano. Y para el abordaje de esa clase, el método de la sugestopedia y de respuesta física total fueron los métodos que se escogieron, ya que se adaptaban mejor a la edad de los niños y también al objetivo propuesto. También los alumnos de la educación escolar básica del segundo ciclo en zonas rurales fue otro de los escenarios que fue electo por los alumnos al momento de desarrollar sus mini clases. Y cabe mencionar en este punto que al tener en cuenta que la lengua guaraní es la lengua materna en las zonas rurales, la lengua castellana queda como una segunda lengua. Y al encontrarse los alumnos en el segundo ciclo, se considera que ellos ya poseen una base en cuanto a dicha lengua. Y se busca la consolidación de aspectos referidos al vocabulario. En este sentido, para abordar mejor el objetivo propuesto, el estudiante escogió el método directo y de gramática-traducción para poder enfatizar su clase. Así también, otra de las experiencias es el escenario de alumnos extranjeros en condición de misioneros, ya que ya poseían, mejor dicho, conocimientos básicos del idioma. Para la realización de esa mini clase, se tuvo en cuenta que los alumnos extranjeros tenían ya el conocimiento básico del idioma castellano, pero no estaban familiarizados con el contexto lingüístico del Paraguay, que como sabemos presenta otra vez sus variaciones en torno a lo que es el castellano, vamos a decirle estándar. Y por ello se trabajó el vocabulario referido al tereré, sus elementos, se presentó ese contexto en el cual tiene lugar el tereré. Se pudo enriquecer a través de ello el vocabulario referido a dicha situación. También los estudiantes brasileños de una escuela para ayudantes de vuelo. En esa mini clase se tuvo la simulación de un vuelo en la que los alumnos debían
en responder a diversas situaciones y a través del empleo de la lengua castellana, que es la segunda lengua de estos estudiantes, que si bien ya poseían cierto conocimiento porque se encuentran en una zona fronteriza y el contacto es estrecho, debían consolidar sus conocimientos para poder desenvolverse con una mayor propiedad. Por ello, a través de la simulación de diversos acontecimientos en que se pueden presentar en el momento de realizar un viaje aéreo, que encararon los estudiantes, se pudo poner en práctica en los conocimientos. En estas dos últimas propuestas, el enfoque comunicativo fue el método que predominó, ya que los juegos de roles y las dramatizaciones primaron en su implementación. Y como conclusión, se puede mencionar que el desarrollo de las actividades redundó en beneficio de los estudiantes, ya que se pudo consolidar en los diversos saberes que hacen referencia al desarrollo de las mini clases en segunda lengua. También se evidenció el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el análisis de las diversas teorías que sustentan la enseñanza de una segunda lengua. También se logró que el estudiante internalice que la enseñanza de una lengua requiere de didácticas específicas, dinámicas e innovadoras que deben incorporar en sus estrategias durante sus intervenciones didácticas para alcanzar las metas que propongo. Muchas gracias. Muy buen trabajo, felicitaciones por el acompañamiento también y el trabajo que presentan los estudiantes, animarlos a participar en estos eventos siempre es un ejercicio demasiado importante para el futuro, ¿verdad? Para que podamos ser también profesionales, no solo en las aulas, sino transmitiendo a la comunidad lo que vamos aprendiendo y lo que vamos trabajando en aulas. Excelente trabajo. Reiteramos que pueden ir haciendo sus consultas y preguntas a los expositores en el chat de YouTube y aquí también en nuestra aula de presentaciones. Y al término, entonces, daremos un espacio para comentarios que quieran hacer. Entonces, vamos a dar el espacio en este momento al profesor Remigio Díaz, quien va a estar presentándonos los resultados del programa de movilidad U-Grade de la Universidad Estatal de Kent, Estados Unidos, un trabajo de Paulina Cantero. Adelante, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Quería señalar que Paulina se encuentra un poco indispuesta el día de hoy, al igual que María Alejandra. Desafortunadamente no vamos a poder contar con la presencia online de las estudiantes, pero básicamente voy a hacer una síntesis de dos programas de intercambio de movilidad estudiantil entre el programa CPK, ¿verdad? El Comité Paraguay-Kansas, al cual aplicó Alejandra, y el que aplicó Paulina, que es la movilidad UGRAD del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A ver si me permiten, si me dan la opción de compartir. Quiero un segundito. Profesor, si querés que yo presente, tengo la presentación de... Sí, un y vas a segundito. acompañar. Bueno, quiero... No sé si tenés la presentación, sería fantástico, porque
Por Sí, una opción, por una razón, no me permite un permiso. la de Paulina tengo. Tenés la de Permito Paulina, bueno. presentar, entonces, ¿me permiten? Presento y acompañamos. Bueno. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este es un programa de intercambio. Este es un programa de intercambio patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. Es un programa bastante competitivo y básicamente lo que vamos a hacer es tener una idea general de cuáles son los requisitos que uno debe cumplir para poder aplicar a esta beca y qué incluye y cuáles son los elementos que forman parte de este programa. Exactamente. Sí, podemos pasar al siguiente slide, por favor, profesora. Claro, ¿cuáles son algunos de los requisitos del programa UGRAD? Por supuesto, para poseer la nacionalidad paraguaya, tener como mínimo 18 años. Y esto es importante. Uno debe estar matriculado en una universidad, pero no puede estar cursando el último año de la carrera. Vamos a establecer una diferencia entre lo que es el UGRAD y lo que es el programa CPK, el Comité Paraguay-Kansas. En este sentido, este programa no permite que uno esté cursando el último año de la carrera. El programa CPK permite que uno pueda finalizar la carrera y luego pueda aplicar antes de haber presentado lo que sería el trabajo final de grado, por ejemplo. Entonces, para aplicar a UGRAD, uno debe por lo menos tener 18 años y estar matriculado a una universidad, pero no en el último año. Poseer un buen nivel académico. ¿Cuánto es un buen nivel académico? Eso sería poseer un promedio de 3.5 para arriba. Por supuesto, tener un buen nivel de inglés. Eso implica tener un nivel C1, que sería aproximadamente el nivel avanzado. Y es muy importante no poseer tampoco no poseer experiencia en los Estados Unidos. Es decir, no haber sido beneficiado con alguna beca anterior, o no haber conocido o participado en algún otro programa auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Es importante cuando uno va a aplicar o cuando uno va a postular, especialmente a universidades de los Estados Unidos, también aplica para Europa, que nosotros demostremos ciertas cualidades aparte del buen desempeño académico, es decir, las condiciones de liderazgo, el voluntariado, el trabajo comunitario es casi tan importante como el buen desempeño académico. Es decir, una persona que solamente se centra en sus estudios, pero que no tiene un compromiso con la comunidad, que no posee un compromiso con la sociedad, o que no se evidencie que esa persona genera realmente un impacto en su comunidad, prácticamente no son los candidatos que programas como estos estén buscando. Es decir, yo debo demostrar iniciativa, proactividad, compromiso social, compromiso con mi comunidad, y por supuesto, al volver a mi país, debo yo tener debo yo devolver en cierta medida lo que se ha invertido en mí, y debo aplicar esos conocimientos al entorno, a mi entorno de influencia, no solamente a la institución a la cual yo estoy representando, sino también a la comunidad en la cual yo estoy inmerso, es decir, mi comunidad de impacto, donde yo vivo. Es decir, la noción de solamente un buen desempeño académico es algo ya prácticamente perdido. Se observa, es importante, pero también se debe demostrar la capacidad de poder tener un impacto genuino en la comunidad en la que uno está inmerso. Por supuesto, uno debe completar completamente la solicitud para esta beca. Si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Bueno, básicamente, como ustedes verán acá, estos son los requisitos
todo el procedimiento es online, y esto es algo muy importante para aquellas personas que pretenden aplicar a este programa. En todo proceso de aplicación se solicita la redacción de un ensayo. Se solicita la redacción de un ensayo siguiendo los criterios de la lengua inglesa. Es muy importante también adjuntar cartas de recomendación. Las cartas de recomendación deben estar firmadas, puede ser puede ser por el decano de una facultad, puede ser por un docente que conozca bien al estudiante, puede ser firmado por un director de un instituto superior, etc. Por supuesto, uno debe adjuntar también el certificado de las notas y también un documento o la matrícula, el recibo de la matrícula, o algún documento, alguna constancia que nos hable de que nosotros realmente estamos matriculados en una universidad. Casos, siempre uno debe tener el pasaporte actualizado y la cédula actualizada para poder realizar para poder postular este tipo de programas. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Por supuesto, estas son fechas a las cuales Paulina aplicó, pero básicamente uno tiene una idea de cuándo inicia todo. Por lo general, la fecha final de postulación para la remisión de todos los documentos que estuvimos mencionando es en diciembre, ¿verdad? También, aquellos que resulten preseleccionados, es decir, la remisión de documentos es el primer filtro, y aquellos que resulten preseleccionados, pues deben tomar primero un examen en el CCPA, por lo general es acá en Asunción, donde se mida la competencia en las 4 macrohabilidades de la lengua inglesa. Una vez tomado el examen, si uno continúa con el proceso, pues pasan a las entrevistas, y las entrevistas son muy importantes. A la hora de participar de estas entrevistas, uno tiene que tener muy en claro qué es lo que uno pretende hacer. Ejemplo, uno tiene que saber qué materias o qué programas de qué programas desea participar. Respuestas muy generales como quiero generar un impacto en mi país no son respuestas muy buenas a la hora de tener las entrevistas. Uno tiene que decir, deseo tomar tales materias, son 4 materias las opciones que te dan, porque se clasifican por créditos. Y uno pudiera decir, bueno, las 4 materias se relacionan directamente con el tópico de investigación de mi trabajo final de grado. Entonces, al tener la oportunidad de cursar un semestre en una universidad de los Estados Unidos, tendré la oportunidad de indagar más sobre el tema de mi trabajo final de grado, y al regresar a mi país, pretendo realizar cursos de capacitación en la institución a quien represento y en mi comunidad de impacto. Es decir, la entrevista es quizás el aspecto más importante a la hora de definir si una persona queda o no queda seleccionada. Si la persona supera el tercer filtro, que es la entrevista, nuevamente se solicita ya que tomen el examen oficial, que es el TOEFL, que es el Test of English for Foreign Language, que sería el test de inglés como lengua extranjera, que es un requisito que lo impone las universidades de los Estados Unidos para aquellos hablantes cuya lengua materna no es el inglés. Y una vez recibidos los resultados de ese examen, pues bien, uno va a optar por alguna de las universidades de los Estados Unidos. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Bueno, ella es Paulina, esta es la universidad, el Kent State University. Ella fue parte del programa de intercambio del 2020 al 2021. Y bueno, y lo que sigue acá son algunas fotografías de cómo sería la vida de un estudiante que participa de la movilidad del programa UGrad. Sí, siguiente, por favor. Básicamente, ¿qué es? Es un intercambio académico-cultural. Se realizan las clases todo un semestre en una universidad de los Estados Unidos. Se enfatiza mucho el servicio comunitario, y como siempre también se enfatiza el liderazgo personal, la capacidad que cada persona pueda tener de generar impacto en la comunidad en la que se halla inmersa.
y por supuesto es una oportunidad para desarrollo profesional. En el caso del INAES, como el centro de nosotros es la educación, pues bien, es una oportunidad brillante para tener contacto con docentes de los Estados Unidos y tener también experiencias en instituciones de educación de diferentes niveles para también ver cómo se desarrollan las clases o se aplican las clases de inglés en esas instituciones. Bueno, acá es una pregunta que la mayoría de las personas realiza. ¿Qué incluye este programa? ¿Debo pagar el pasaje? ¿No debo pagar el pasaje? ¿Debo pagar algunos gastos de visa? ¿Debo pagar la solicitud? Incluye todo. Al decir que incluye todo, estamos hablando de la universidad, de la matrícula, los libros, el alojamiento, la alimentación, un seguro médico. También se estipula un monto de dinero para gastos varios y por supuesto todo el ticket del avión de ida y vuelta y los trámites de la visa están totalmente incluidos. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, Paulina acá nos mostró lo que era, lo que era su habitación. O sea, esta es una típica habitación, quienes hablan inglés saben, es el típico room, ¿verdad? De la universidad. Entonces, esta es un típico ejemplo de lo que es una habitación de estudiante con todas las comodidades. Por supuesto, tiene Wi-Fi, uno tiene también acceso a DirecTV, por ejemplo. Es un espacio realmente cómodo, diseñado para el estudiante y para estudiar. ¿Seguimos, por favor? Bueno, acá las famosas comidas norteamericanas, ¿verdad? Las papas fritas, los aros de cebolla, la hamburguesa, etcétera. Bueno, esto es solamente una parte. O sea, en realidad, las universidades en los Estados Unidos son ciudades. Uno puede encontrar comida de todo el mundo. Es decir, solamente está la comida, el fast food, la comida rápida, pero ustedes se pueden encontrar con comida de todos los continentes, sobre todo en lo que son los comedores universitarios. ¿Qué cubre el programa? Cubre todo, cubre el costo de los libros, los materiales necesarios para las clases. De hecho, cuando uno cuando uno llega al primer día, probablemente ya sobre su escritorio tenga como 7 u 8 libros de regalo. O sea, que son libros nuevos, tales como los que están acá. Uno puede comprar libros usados también, que están en muy buen estado, o puede acceder a los libros de la biblioteca, puede prestar los libros físicos o puede acceder de manera online a prestar libros o e-books o libros digitales. ¿Seguimos, por favor? ¿Por qué postularse? ¿Verdad? Es un intercambio cultural, uno forma parte de un entorno multicultural en donde uno tiene la oportunidad de contactar con diferentes personas de diferentes partes del mundo. Por supuesto, uno genera contactos que pueden ser importantes para la vida profesional de esa persona, contactos internacionales, y por supuesto la oportunidad de expandir horizontes, la oportunidad para viajar, para conocer, para disfrutar de otras culturas. Todo programa de intercambio de los Estados Unidos tiene un alto componente cultural, es decir, no solamente meramente académico. Uno también tiene los espacios en los que uno puede hacer un recorrido por la universidad, por la ciudad en donde esté situada la universidad. Entonces, uno tiene esos espacios también en los que uno puede interactuar con personas fuera de la universidad. ¿Seguimos, por favor? Bueno, la chica del centro, la que está sonriendo, ¿verdad? Con anteojos, es Paulina. Como ustedes pueden ver, son amigas de diferentes partes del mundo, de diferentes regiones del mundo, de diferentes credos. Entonces eso también ayuda bastante a tener una visión más global de lo que es el ser humano, ¿verdad? Sigamos, por favor. Y por supuesto, esto es
esto es central en todo tipo de intercambio, el servicio a la comunidad, es decir, la universidad o las instituciones de educación superior no se encuentran aisladas, no son centros en los que uno se aísla del mundo, son centros que están abiertos para servir, abiertos para generar impacto en la comunidad, tanto dentro y fuera de la universidad. Sigamos, por favor. Y por supuesto, es una brillante oportunidad para representar a nuestro país, como estamos celebrando al guaraní, como estamos celebrando a otras lenguas que se hablan también en nuestro país, lenguas autóctonas, es una oportunidad para hacerles conocer nuestra cultura, hacerles conocer nuestras tradiciones, y créanme que valoran muchísimo la situación de tener 2 lenguas oficiales en nuestro país y de tener una lengua nativa, que se hable tanto por nativos y no nativos, que es una situación bastante interesante y que genera mucho tema de investigación para muchas personas que están en el ámbito de las lenguas en los Estados Unidos y en Europa. Ellos demuestran un gran respeto y curiosidad por nuestro país. Y por supuesto, como les decía, aparte los estudiantes tendrán sus espacios de pequeñas vacaciones en las que van a poder ir y recorrer otros sitios de los Estados Unidos, como lo hizo Paulina, por ejemplo. ¿Seguimos, por favor? Bueno, básicamente compartiendo acá con los amigos, ¿verdad? Tener la oportunidad de experimentar 4 estaciones, ¿verdad? Que acá realmente tenemos solamente 2 en nuestro país, y generar impacto, ¿verdad? Básicamente ahí ven en el momento de las vacaciones, ella tuvo la oportunidad de ir a Washington y conocer otras regiones de los Estados Unidos. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, acá ella tiene concluye la presentación con una cita de J.K. Rowling, que dice que the world is full of wonderful things you haven't seen yet, don't never give up on the chance of seeing them. Es decir, el mundo está lleno de cosas maravillosas que aún no las has visto, nunca dejes pasar la oportunidad de verlas. Eso sería básicamente lo que dice ahí, ¿no? Gracias por la atención, ¿verdad? Esa es una foto del campus donde ella estuvo, es el Kent State University. Como podrán ver, es una ciudad, es solamente parte de la universidad. Y bueno, muchas gracias. Y perfecto. Y básicamente lo que María Alejandra iba a presentar era el lenguaje de señas. Básicamente ella había tomado como materias, 4 materias, y una de ellas era el lenguaje de señas, basado en el American Sign Language, y ese tema está conectado directamente con el trabajo final de grado que Alejandra Mongelos va a hacer, y esperamos que en próximos encuentros ella pueda hacer esa presentación. Entonces, unas recomendaciones, aplicar tanto a lo que es el Comité Paraguay-Kansas, al cual la Universidad Nacional de Itapúa también tiene un convenio firmado, también lo tiene el INAES, a aplicar a la UGRAD, que son oportunidades para nuestros estudiantes de movilidad de grado, y estoy abierto a cualquier consulta que pudieran tener al respecto. Y muchas gracias, Mirta, por compartir la pantalla. Gracias, profe. Muy interesante. Creo que hay algunas consultas que la gente está queriendo hacer sobre este tema. Vamos a dar entonces el espacio a nuestra siguiente presentación y luego entonces damos un espacio para ir Perfecto. haciendo las consultas sobre los distintos temas. Muy oportuna esta presentación. Hay muchos estudiantes que quieren salir, que quieren participar de los programas de movilidad, y siempre la orientación puntual es demasiado importante. Seguimos entonces con María Fernanda. María Fernanda Benítez, ¿sí? Que nos va a presentar
el trabajo titulado Aprendizaje por Indagación. Si está María Fernanda, entonces adelante, por favor. Hola, hola, buenos días. Bueno, primero que nada, saludarles a todos. Un placer estar presentando para ustedes hoy en día. Me presento brevemente. Soy María Fernanda Benítez y soy profesora del área de lengua inglesa. Soy magíster en educación y licenciada en lengua inglesa. Y hoy lo que les voy a presentar es un tema que, si bien ya tiene un tiempo, todavía en nuestro contexto sigue siendo bastante nuevo y bastante novedoso. Un poco rompe con paradigmas y si bien es algo que se aplica en Paraguay, es algo sobre lo que muy poca gente tiene conocimiento. Bueno. Si alguien me puede confirmar, por favor, que se ve mi pantalla. Perfectamente. Gracias. Bueno, el aprendizaje por indagación es una metodología ágil que se está aplicando en todo el mundo. Comparte muchos principios con metodologías nuevas como el aprendizaje basado en proyectos, algo que se llama aprendizaje basado en fenómenos o phenomena-based learning, que es sumamente parecido. Bueno, y este aprendizaje fue desarrollado más en el contexto de universidades canadienses, dentro de universidades con sus escuelas experimentales. Ya tiene unos años, como 10, 15 años más o menos que se viene desarrollando, si no es más. Y tengo la alegría de decir que es una metodología novedosa con la que pude trabajar por años acá en Paraguay, en Asunción. Y se aplica en más de un colegio. Así que, bueno, vengo a compartirles un poco de esto a nivel teórico, pero también hablar de mi experiencia como profesora dentro de nuestro sistema educativo, y para presentarles esta nueva propuesta y una nueva forma de hacer las cosas dentro de lo que es el aula. Bueno, el aprendizaje por indagación es una metodología de enseñanza de aprendizaje a través de la cual el estudiantado ha de encontrar soluciones a una situación, problema, a partir de un proceso de investigación. Esta metodología se centra en afrontar problemas y el trabajo cooperativo. Bueno, realmente es una metodología muy linda que parte sobre todo de la curiosidad natural de los estudiantes. Es así que vamos a decir que la fuente principal o el libro cumbre sobre Inquiry-Based Learning o el aprendizaje por indagación se llama Curiosidad Natural, porque parte de preguntas, necesidades, intereses de los estudiantes que surgen naturalmente y que ellos traen al aula. Hay varias formas de trabajar bajo esta metodología, ya que puede ser dirigida por el profesor o los estudiantes. Se puede clasificar en abierta, cerrada y una combinación de ambas, donde los estudiantes en la indagación abierta son los que dirigen la clase, inclusive pueden dirigir una unidad a partir de preguntas, intereses, experimentos, trabajos que ellos quieran resolver. Puede ser cerrada, donde el docente es el que guía las actividades, donde ya tiene pensado qué es lo que los estudiantes quieren, deben o deberían trabajar. Disculpa, María Fernanda, un ratito.
Tu presentación quedó en la primera. No sé si estás Perdón. usando. Y si quieres hacerla exactamente para que se vea completa. Gracias. Disculpa. Ahí está. Entonces, ¿dónde me quedé? Me quedé en la indagación abierta y cerrada. En la indagación cerrada, el docente es el que guía las actividades. Se plantea una serie de contenidos o aspectos sobre un contenido que los estudiantes deben trabajar. Y hay una combinación de ambas, donde mucho puede partir de iniciativa del estudiante y de sus ideas, y puede estar encaminado por el docente. Es una metodología bastante flexible. Existen elementos fundamentales, pero no necesariamente una estructura fija a seguir. Estos son los elementos fundamentales, que son el aprendizaje local, el aprendizaje integrado, acciones sobre lo aprendido, conexiones con el mundo real, preguntas generativas y ordenar y concluir. Normalmente el método de indagación parte de preguntas generativas. ¿Cuáles son las preguntas generativas? Son aquellas preguntas que tanto el estudiante puede traer o que pueden ser generadas o provocadas por el docente a partir de un estímulo. Por ejemplo, para hablar de la diferencia en las preguntas, entre las preguntas generativas, en un proyecto donde estuve trabajando con mis estudiantes, en aquel momento, estuvimos trabajando sobre los huevos de gallina. Ellos querían saber qué pasaba si ponían un huevo dentro de un vaso con coca. Y bueno, fuimos haciendo un registro bastante científico sobre los cambios que ocurrían a través de los días. Y el huevo que estaba dentro de la Coca-Cola parecía el de un dinosaurio. Entonces ellos empezaron a preguntarme sobre dinosaurios y si había dinosaurios en Paraguay, etc. Empezaron a generar preguntas ellos solos sobre los dinosaurios y yo fui registrando esas preguntas para trabajar más adelante en clase. Bueno, vamos a decir, en otra unidad o en otro momento de trabajo, yo les presenté a ellos con otro contenido porque me enteré que había una persona en Paraguay, una persona particular que tenía un pedazo de volcán en su casa, una piedra volcánica. Entonces yo les llevé la piedra volcánica y ellos hice adivinar de dónde venía, etcétera, etcétera. Y bueno, todo el proceso, el proyecto de trabajo empezó a partir de algo que yo traje y las preguntas se generaron ahí en ese momento. Que dentro de lo que es el aprendizaje por indagación se le conoce como provocación, que es el punto de partida, el estímulo de donde parte un proyecto, un segmento dentro de la clase que puede durar una sola clase o que puede durar hasta meses. Yo, trabajando sobre los dinosaurios, trabajé con mis alumnos por 2 meses y otros proyectos más cortos donde, por ejemplo, hablamos de la leche de la vaca, trabajamos solamente 1 semana. Esto depende, la duración depende mucho del tema en sí que se elijan, si es vasto, si es un tema muy amplio o si es muy específico. Y bueno, también tiene que ver con ciertos recursos. Por ejemplo, si estamos hablando de los tiburones o las ballenas en Paraguay, quizá la unidad dure un poco menos, o el proyecto dure un poco menos, porque no tenemos acceso a un acuario, a un lugar donde ver una ballena, por ejemplo. Bueno, el aprendizaje local, esto tiene que ver con una conexión que ellos puedan realizar tanto con estímulos que tienen en su colegio, en la comunidad, en la institución educativa, en su familia, cosas que sean relevantes a ellos tanto como punto de vista de partida, como punto de partida, perdón, o
o como la dirección a la que ellos apuntan un proyecto. Y todo esto está sumamente conectado con las conexiones con el mundo real, ¿verdad? Que es lo que le da relevancia a una actividad o no. El aprendizaje basado en la indagación incluye muchas cosas como proyectos, problemas, sentarse a hablar de algo, hacer hipótesis, ver cómo podemos verificar lo que queremos saber. Y es un esfuerzo bastante complejo que los estudiantes deben hacer. Entonces, el aprendizaje local y las conexiones con el mundo real son los elementos motivadores para el estudiante para completar, para hacer el esfuerzo. Es importante si es que vamos a hacer una indagación guiada, presentar a los estudiantes con contenidos que realmente les motiven a hacer el esfuerzo, algo que realmente ellos quieran aprender y que sea interesante aprender. Eso tiene que ver mucho nuevamente con su contexto, con intereses personales, con intereses sociales, con cosas que pasan en el mundo. Por ejemplo, durante la pandemia pudimos hacer trabajos sobre el COVID porque evidentemente era algo que les llamaba la atención, algo sobre lo que querían saber más. Y bueno, trabajaron eso inclusive a distancia. Acciones sobre lo aprendido. Algo realmente importante que ayuda tanto a fijar el conocimiento, a darle relevancia, es poder hacer algo con lo que yo ya sé, algo con lo que estoy aprendiendo. Inclusive en un tema que vamos a decir que es bastante distante, por hablar mal y rápido, son los dinosaurios, algo debe haber que yo pueda hacer con esto que yo aprendí. Por ejemplo, dentro de este proyecto, los estudiantes estaban hablando, me preguntaban sobre cómo era la Tierra en el periodo Jurásico, donde se sabe que existían los dinosaurios. Entonces, nosotros realizamos una investigación bibliográfica, buscamos materiales, en este caso buscamos materiales en inglés porque era un programa bilingüe, buscamos materiales donde se hablaba de las características de la Tierra en ese periodo y ellos elaboraron maquetas en base a la información que encontraron de manera a visualizar lo que ellos vieron teóricamente. Entonces construyeron maquetas con volcanes, con poca vegetación, con poca vegetación, era más desértico, etc. Bueno, y por último, otro elemento fundamental de una clase con el método de indagación es poder ordenar y concluir las ideas. ¿Qué requiere esto? Como actividades que permitan un recuento de la información recabada, organizar información en mapas, hacer carteles, a momentos en los que los estudiantes puedan reorganizar lo que fueron recolectando. Además, normalmente se trabaja por grupos de estudiantes, entonces diferente información puede surgir en estos diferentes grupos de trabajo. Y por último, se debe dar un espacio a la reflexión y a la conclusión, un momento donde los estudiantes puedan ellos mismos, a pesar de que puedan ser niños chicos también, de que puedan sacar sus propias conclusiones. Y muchas veces nosotros podemos llegar a pensar como docentes de que esto es algo irreal, algo muy complejo y muy difícil para los estudiantes, pero yo soy testigo de que realmente pueden surgir conclusiones muy complejas que nosotros, sobre temas que nosotros ni pensamos o que no pensábamos o considerábamos como estudiantes de universidad o estudiantes de secundaria, pueden surgir en un segundo grado, en un tercer grado, pueden surgir cosas maravillosas, no importa en la edad, después de haber hecho trabajo durante semanas y de haber investigado de forma específica y profunda un trabajo,
un tema, perdón, desde diferentes ángulos, pueden llegar a producir o ayudar a alcanzar conclusiones bastante complejas. Bueno, el proceso. Para desarrollar el aprendizaje por indagación, se formulará en primer lugar la problemática y a partir de esta el alumnado deberá proponer hipótesis que deberán ser validadas o refutadas mediante la observación, la búsqueda bibliográfica, buscando evidencias empíricas, interpretando datos y a partir de aquí proponer respuestas y predicciones y exponerlas de forma argumentada. Bueno, en la imagen tenemos una lista que hicimos nosotros en ese momento en el proyecto sobre tipos de evidencia que podíamos buscar sobre los dinosaurios. Está en inglés. Hola, mi rey. Disculpa porque te molestemos, pero no se ve la presentación si quieres mostrar. Ok. Te quedó ahí congelada, gracias. Ok. El proceso. Vuelvo a leer de manera que todos puedan seguir. Para desarrollar el aprendizaje por indagación se formulará en primer lugar la problemática y a partir de esta el alumnado deberá proponer hipótesis que deban ser validadas o refutadas mediante la observación, la búsqueda bibliográfica, buscando evidencias empíricas, interpretando datos y a partir de aquí proponer respuestas y predicciones y exponerlas de forma argumentada. Bueno, dentro de nuestro trabajo sobre los dinosaurios, hablando sobre evidencias de la existencia de dinosaurios, hicimos una lista de las cosas que nosotros conocíamos ya, que eran los huesos, los fósiles, dientes que se encontraron, huellas y huevos de dinosaurio que encontramos a partir de nuestra investigación bibliográfica y nosotros hicimos un registro en un cartel que tuvimos en nuestra clase también por un tiempo. Hicimos una investigación sobre cada tipo de evidencia y la que más llamó la atención fueron los fósiles. Hablamos un poco sobre los fósiles, de que eran sedimentos que se quedaban atrapados en la tierra. Bueno, y con eso nosotros hicimos un trabajo y se ve ahí en la imagen donde los estudiantes hicieron sus propios fósiles utilizando la arena como molde. Teníamos juguetes de dinosaurio que usamos para hacer los moldes dentro de la arena. La arena estaba húmeda, hicimos presión sobre la arena con eso para dejar la huella del dinosaurio en sí, de la forma del cuerpito del dinosaurio, y con una mezcla de yeso hicimos nuestros fósiles para emular más o menos el proceso que se da en muchos miles de años, pero que nosotros hicimos en una tarde. Bueno, y esta es la forma que nosotros encontramos para darle justamente la acción sobre lo aprendido, de manera que ellos puedan hacer algo sobre esto. Bueno, otro aspecto importante sobre este... voy a parar de compartir y vuelvo a compartir para que se pueda ver. Ahí voy. Vuelvo hacia atrás un ratito para hablar un poco del aprendizaje integrado. En la imagen estábamos viendo que los estudiantes estaban haciendo más un proyecto de manualidades, o que se podía clasificar como tal, sobre el proceso de fosilización. Bueno, algo que a mí me parece sumamente interesante desde el Inquiry-Based Learning o de aprendizaje por indagación es que no se divide, y es más, es algo que se trata de fomentar más bien en los profesores, es de no dividir el aprendizaje por materias. O sea, nosotros estábamos hablando,
era un programa bilingüe, más para aprender inglés. Esa era la idea de donde parte el programa, pero al abrazar el método de indagación, los temas de conversación que empiezan a surgir y los proyectos son científicos, muchas veces fueron históricos, muchas veces hicimos cosas de artes, pero siempre de manera integrada. En este caso trabajábamos sobre los fósiles, pero construimos maquetas, hicimos dibujos sobre los dinosaurios, ellos inventaron sus propios dinosaurios al final del proyecto. Hicimos lecturas, vimos una parte de Jurassic Park, la película, en fin, vimos una gama enorme de actividades que incluyó leer sobre artes plásticas, sobre geografía, sobre historia, sobre ciencias. Pudimos hacer una visita virtual al Museo de Historia Natural que está en Estados Unidos, que tiene una visita 3D, una visita guiada a distancia. Bueno, entonces se busca, por más de que hagamos un trabajo sobre ciencias, donde podamos tener información registrable, medible, además al estilo de las ciencias duras, es que se puedan incluir otras cosas. Por ejemplo, las artes, que es algo que no solamente favorece a que el aprendizaje sea relevante, sino que hace que sea, de que se fije el aprendizaje, de que pueda complejizarse ese contenido a nivel cerebral y que realmente se dé un aprendizaje que se quede por mucho tiempo, por toda la vida. En otro momento, trabajando sobre las flores, los estudiantes hicieron sus propias flores con papel en la clase. Ellos construyeron, vamos a decir, más a nivel exacto, o trataron de representar todas las partes, pero hicieron a nivel de manualidad, hicieron flores en lo que normalmente sería una clase de artes plásticas, hicieron en una clase de inglés donde al mismo tiempo trabajaban ciencias y las partes de las flores y los tipos de flores, etc. Entonces, bueno, repito, ¿verdad? De que el aprendizaje se da de manera integrada y no separada. Sé de que hay profesores que incluyen música dentro de sus clases para aprender, para fijar ciertos contenidos, o que la clase parte de una música, de una canción, que analizan y bueno, de ahí surgen las preguntas. Entonces, vamos a decir que nada está absolutamente descartado de este método. Por ejemplo, nosotros en un momento llegamos a trabajar sobre las cosas que hace la policía para hacer una investigación criminal. Sobre eso trabajamos. Y bueno, incluimos muchas cosas como técnicas de peritaje. También trabajamos en el pensamiento crítico. Hablamos sobre ética, hicimos resolución hasta de acertijos. Todo eso entró dentro de nuestra actividad para un poco ver lo que hacen los investigadores. Y bueno, fue sumamente enriquecedor, e inclusive al final incluimos un juego donde se incluyeron las matemáticas, porque en ese momento los estudiantes estaban trabajando con los profes de español la suma y la resta, y era un tema que a muchos les preocupaba. Entonces encontramos una forma divertida de incluir eso en nuestra clase sobre investigadores y fue sumamente enriquecedor, muy lindo, y vemos que da sus resultados porque ellos realmente mejoran y aplican esto a un nivel real, no solamente en el cuadernito, en la clase. Bueno. Otra cosa que intentamos siempre o que se debe intentar siempre dentro del
aprendizaje por indagación es tener preguntas científicamente orientadas, orientar las preguntas de los estudiantes a ese nivel, con preguntas que pueden surgir del profesor. Ayudarles a ellos a encontrar formas en donde se pueda recabar evidencia de manera científica y a registrar lo que ellos van encontrando. Yo les mostré un ejemplo de una lista de evidencias sobre los dinosaurios que hicimos con un tercer grado. A medida que los estudiantes son mayores, pueden empezar a utilizar inclusive formatos más científicos, pero nosotros hicimos nuestro cartelito para tener en la clase. Bueno, también se busca plantear explicaciones desarrolladas por los estudiantes a partir de la evidencia reunida. Y es ahí donde yo les hablaba hace rato que no debemos subestimarles a los estudiantes y su capacidad, porque ellos pueden y son capaces de llegar a explicaciones bastante profundas. Evaluar sus explicaciones, por lo cual incluir explicaciones alternas que reflejen el entendimiento científico y comunicar y justificar las explicaciones propuestas. Bueno. Y este es un elemento fundamental dentro del Inquiry-Based Learning o del aprendizaje por indagación, que se llama Knowledge Building Circle. El término círculo de construcción de conocimiento se refiere a la configuración de los asientos de los estudiantes mientras participan del discurso de construcción de conocimiento. ¿A qué se refiere esto? Es un momento en la clase que no hace falta que necesariamente sea un círculo, pero en el momento que se diseñó o se pensó esto, se hacía en una ronda. Pero bueno, puede ser en semicírculo, etc. El punto central es que los estudiantes necesitan un momento de conversación y reflexión donde ellos puedan hablar de sus intereses, puedan hablar sobre qué quieren investigar, cómo van a comprobar lo que quieren investigar, y una vez que existen o que tienen la información, que puedan hacer reflexiones en este espacio. Se busca que haya un momento de construcción de conocimiento en todas las clases dentro del Inquiry-Based Learning. Por lo menos para reflexionar sobre lo que se trabajó en el día o la clase anterior, etc. Y es un momento que es muy rico, que es muy interesante, pero que requiere un momento de adaptación, ya que es un momento donde ellos generalmente no tienen un cuaderno en la mano. Vemos ahí en la imagen, este es un círculo de construcción de conocimiento de una escuela experimental en Canadá. Vemos que tienen cosas en la mano, en la boca, etc. Pero que están sentaditos y bueno, uno creería que puede haber mucha distracción, y sí puede haber mucha distracción, pero es algo que así como se construye el conocimiento, también se construyen los hábitos, y con el tiempo los estudiantes son capaces de adquirir los comportamientos necesarios o las actitudes necesarias para participar. Y la mayoría quiere participar siempre quieren aportar, sobre todo cuando son chiquititos. Y bueno, es un momento generalmente de donde parte lo que, si es que tenemos, sobre todo si tenemos indagación abierta, de donde parten los contenidos que los estudiantes quieren estudiar, desarrollar, etc. Bueno. Y como ya les había dicho, esto se trata de que haya siempre este espacio, que haya todas las veces que sea necesario, y puede aparecer en distintos momentos, que es algo que se permite por la metodología flexible del aprendizaje basado en la indagación. Bueno, y con esto concluyo mi presentación y estoy disponible para preguntas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Fernanda. Interesante la presentación de esta propuesta. Creo que ahora pasamos a un espacio de algunas preguntas. Esperamos que estén todavía todos las compañeras que estuvieron haciendo su exposición esta mañana. Una pregunta fresquita que tenemos ahora para María Fernanda justamente hace relación a la edad de los participantes y los niños con los que se trabaja este aprendizaje por indagación. ¿Hasta qué edad, digamos, se sugiere, o según la experiencia que vos tuviste también, se sugiere que se pueda trabajar con esta metodología? ¿Hasta qué edad se puede, o sea, con los primeros años, los primeros grados, o también se puede continuar? Se puede continuar hasta siempre. En el colegio donde yo trabajaba, por ejemplo, se trabajaba con estudiantes de tercero de la media con este proyecto, pero por darte un ejemplo de qué trabajaban ellos, trabajaban ya sobre células, sobre genética, temas que tienen conceptos mucho más complejos que normalmente surgen de una mente más avanzada que ya se preguntó sobre otras cosas. Llegan a este tipo de contenido y de trabajo, y bueno, ya trabajaban con cosas más complejas, se podían ir al laboratorio a usar un microscopio, pero sí, perfectamente se podía trabajar. Inclusive a nivel universitario existen registros de aula de que se trabajó con esta metodología en distintas carreras. Entonces no hay un límite de edad, es una propuesta metodológica que se puede alcanzar a cualquier edad. Si es que nos sentamos a pensar y bueno, a desestructurar un poco también los sistemas más tradicionales que normalmente son los que abrazamos. Gracias, María Fernanda. Tengo también una consulta para el profesor Remigio y a las personas que estuvieron haciendo también la presentación sobre los programas de movilidad en los que se ha participado. Y la consulta dice, ¿cuánto tiempo dura la movilidad? Y si la universidad local o la institución que recibe convalida las materias de la cursada del estudiante, hay un compromiso institucional de la universidad de procedencia. Perdón. Sí, básicamente la movilidad tanto del CPK como la movilidad del UGRAD dura 4 meses. 4 meses y esa movilidad se debe trabajar antes, una vez que uno haya sido seleccionado, una vez que uno haya recibido la confirmación de alguna de las universidades, uno tiene que elegir las materias. Esas materias varían porque no son exactamente iguales, es decir, uno tiene que ver el contenido de aquellas que puede convalidar, pero también es recomendable incluir materias que no se encuentran en nuestro entorno. Es decir, debe ser un balance entre materias que yo pueda convalidar, como son 4 materias, en el caso de la UGRAD, por ejemplo, porque se maneja por el sistema de créditos. Lo recomendable serían que fueran 2 materias que yo pueda convalidar y 2 materias que no encuentro en mi país. Y se recomienda también, como mencionaba, que algunas de esas materias estén ligadas a lo que va a ser el trabajo final de grado de esa persona. ¿Por qué? Por la disponibilidad de fuentes primarias, por la disponibilidad de fuentes nuevas, es decir, y por la posibilidad de realizar contactos para proyectarse luego para una maestría, por ejemplo. Sí, gracias, profesor. Creo que no tenemos otras consultas. Si es que alguien aquí de la sala quiere hacer algún comentario también, tiene un espacio de unos minutitos. A la profesora Marta Carolina Riquelme le damos el espacio. Buen día a todos, ¿cómo les va? El profesor Remigio, buenos días, profe. Había mencionado
¿sí? El límite, pero de quienes podían postularse a las becas, ¿sí? Había mencionado 18 cumplidos, pero hay Sí, un límite 18. de edad para postular porque justamente hay gente que de mayor, digamos, cursa su primer o su segunda carrera. En realidad, estos programas por lo general no incluyen un límite de edad. Es decir, sí, una condición mínima de tener 18 años cumplidos y las condiciones que se señalaban ahí. Por lo general no existen límites de edad. Los que ponemos límites de edad somos nosotros acá en Paraguay. Por lo general. Excelente, profe. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera participar? Sí, si me permite una pregunta más. ¿Sí? Adelante, maestra. Gracias, profe, por su respuesta. A la señorita María Fernanda Benítez, me gustaría, ella había mencionado que se trabaja justamente estos proyectos en forma, digamos, conjunta con otras disciplinas, con otras materias. Mi pregunta va dirigida justamente a eso. Cuando se refiere a eso, usted, por ejemplo, la parte de arte, ¿lo desarrolla esa parte del profesor de arte o usted misma dentro de su propia materia? Se puede dar de las dos formas. Se pueden dar proyectos de aula compartida con otro docente o puede llevar un solo docente. Generalmente en Paraguay tenemos una profe, por ejemplo, en tercer grado, en educación primaria, y esa profe lleva todo, vamos a decir. Pero en educación media y secundaria sí hay espacios tienen muchos nombres, aula combinada, aula compartida, etcétera, donde se pueden trabajar dos profes que tienen, por ejemplo, en el momento de evaluar, tienen dos rúbricas, cada uno evalúa algo diferente, eh, o si no, monitorean diferentes puntos del proceso de trabajo, no al mismo tiempo. Comprendo. Entonces, interdisciplinariamente, tranquilamente uno podría trabajar. Sí, obviamente que hay combinaciones que son mucho más fáciles, por ejemplo, ciencias y artes, Claro. pero se vuelve más complejo cuando, por ejemplo, hay materias como psicología. Entonces, vemos la forma de si se puede realmente, porque si vamos a trabajar sobre células, capaz es un poco más difícil encontrar el lado psicológico de las células, o en qué afectan ciertas células la psicología, por ejemplo. No se me ocurre nada, pero de que es posible lograr algo, sí es posible, hay que encontrar la forma, hay que rompernos el coco, como se dice, pero se pueden lograr muchas cosas. Dentro de su materia, por ejemplo, este tema que era de los dinosaurios, Sí. ¿dentro de la materia ya estaba como contenido o usted eligió un contenido que le pareció que podría ser interesante y del cual podrían aprender mucho los niños? No, no es un contenido que estaba dentro de la materia. Fue algo que partió de los estudiantes y realmente abarcó muchas más cosas de las que yo podía pensar. Eh, bueno, yo llevaba un programa de inglés que es bastante flexible con respecto a contenidos, vamos a decir, tópicos, pero sí sé de que perfectamente se puede llevar, por lo menos el currículum de Paraguay, se puede llevar con esta metodología porque hay maestras que ya lo hacen, en efecto. Solamente que la indagación, vamos a decir que es más cerrada, es más estructurada por el docente. A veces hay que establecer calendarios inclusive, o hay que ver de cómo desviar un tema para poder alcanzar otros que también son parte del currículum, pero de todas formas se hacen proyectos paralelos si es que hay algo que se identifica como realmente enriquecedor, sobre todo que proponen los estudiantes. Eso es lo que normalmente sale siempre de nuestros esquemas. Pero, pero igual absolutamente no es una pérdida de tiempo y generalmente podemos encauzar dentro de lo que nosotros, entre comillas, necesitamos hacer como parte de nuestro programa. Thanks a lot. Gracias. Indudablemente que requiere de mucho conocimiento y de muchas habilidades de parte del docente esta metodología. Una
Una última pregunta o consulta que nos hacen también es para María Fernanda nuevamente, si tu experiencia fue en una institución pública o privada. Mi Porque experiencia, perdón. perdón. Mi experiencia fue en una institución privada, pero sé que se está aplicando de manera experimental en una institución en el interior. O sea que se puede hacer con diferentes cosas. Y algo que me olvidé de mencionar justamente es que normalmente nosotros creemos que tenemos que tener una caja con herramientas, que tiene que haber un laboratorio para hacer todo esto. Y realmente no es necesario. Hay cosas que se pueden hacer de la naturaleza. Una actividad que nosotros hacíamos muchísimo era sacarle a los alumnos al patio, porque para que vean realmente el mundo, o sea, las cosas pasan ahí. Y trabajamos sobre los caracoles, sobre las hojas. Me preguntaban por qué algunas hojas son verdes, otras son rojas, por qué ese árbol es más alto que el otro árbol. Hicimos un proyecto sobre las abejas, inclusive. Hay proyectos que se hacen a nivel puramente bibliográfico, porque no, por ejemplo, yo no les puedo llevar al espacio. Entonces, trabajamos con libros, trabajamos con internet. Como yo trabajaba en un programa bilingüe, muchas veces yo tenía que leer y preparar un material que esté al nivel del vocabulario de mis estudiantes que eran de primaria, pero la información que yo sacaba eran de papers o de artículos científicos y ellos recibían eso y trabajaban con esos materiales. O sea que sí podemos lograr cosas de bajo costo. Es más, dentro de los lineamientos del sistema educativo inclusivo, que es nuestro sistema educativo en fin, acá en Paraguay, se plantea una metodología que es muy similar, que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, no es algo de lo que nuestro ministerio y nuestra realidad está muy apartado, es algo que ya se nos está planteando. Vamos a decir que en otro estadio, en otro punto, en una metodología muy parecida, pero sí. Y se pueden realizar muchas cosas. Mis estudiantes llegaron, por ejemplo, en un arenero, hicieron un proyecto. Es realmente al comienzo, cuando venimos de un sistema muy tradicional, cuesta mucho para el docente creer de que es posible hacer algo. Pero después, yo trabajé más o menos 5 años con este sistema y ya yo veía cosas ya en todos lados. Ya cruzando la calle vi el raudal, ya se me ocurrió algo que podíamos hacer con los estudiantes, que muchas veces es tener agua, arena, palitos y hacemos algo. Y bueno, el colegio donde yo estaba también fomentaba mucho la ecología y un estilo de vida más sustentable. Entonces nosotros trabajábamos mucho, mucho, mucho con lo que teníamos a las manos. Y la idea justamente era no comprar muchísima goma eva, cartulina, cosas que al final, vamos a decir que se tiran o se guardan y se quedan ahí, sino que buscábamos también cosas de nuestra casa, los chicos traían cosas de su casa. Y bueno, dentro del libro que se llama Natural Curiosity, que les recomiendo buscar, desafortunadamente creo que solamente hasta ahora solo existe en inglés, pero bueno, dentro de ese proyecto se hizo un estudio con los chicos donde analizaron los tipos de desperdicio que tenía el colegio. ¿Qué hacían entonces? Iban a la basura después del recreo a ver qué era lo que tiraban todos. Y vieron que tiraron botellitas, latitas, y qué sé yo, eso era con un preescolar. Hicieron un proyecto de reciclaje a partir de eso. Entonces, yo entiendo de que pasar de un día a otro es un poco difícil, pero que podemos ir por lo menos integrando eso o utilizar elementos dentro de nuestras aulas, sí me parece algo sumamente factible, algo que podemos hacer mañana, si nos ponemos a pensar. Bueno, perdón por la respuesta larga. No, excelente, excelente. De repente comentábamos por aquí que, bueno, todo depende también de la creatividad y del interés y la pasión que el docente pone en su trabajo, ¿verdad?
Por ahí recuerdo, mi madre se formó en la escuela normal, ¿verdad? Por ahí estudiamos eso como histórico ahora, la Escuela Normal de Maestros. Y bueno, allá por 1950 decía ella, yo tenía que, bueno, mi clase trataba sobre los mamíferos, los mamíferos. Y bueno, ¿cómo puedo trabajar, enseñarles a los chicos lo que es un mamífero? Y bueno, ella tenía vacas en su casa, vivía cerca de la escuela y fue a la escuela con la vaca, ¿verdad? Se llevó a la vaca y le mostró, este es un mamífero, un ejemplo bastante interesante de lo que, y bueno, eran formas de trabajar, ¿verdad? Que, o sea, no necesariamente tenemos que esperar que se nos diga, bueno, ahora vamos a trabajar con esta metodología, sino que depende mucho también de la pasión y del entusiasmo y la creatividad, ¿no es cierto?, con la que cada uno emprende su tarea. Finalmente lo que queremos es formar, educar, abrir la mente de los niños, ¿no? Así que muy, muy interesantes las propuestas. Bueno, si no tenemos otros comentarios, les agradecemos muchísimo. Estamos, creo que en el tiempo que nos habíamos propuesto. Gracias también a la audiencia que nos siguió desde YouTube. Gracias a los profesores y estudiantes de las dos instituciones que ingresaron al aula, los que nos siguieron desde el espacio virtual también. Y les invitamos entonces a continuar en el programa de la tarde. Vamos a conectarnos nuevamente por el canal. Vamos a estar pasando el espacio digital para conectarnos todos. Desde las 17 horas tendremos otra serie de comunicaciones breves, también 2 paneles sobre educación indígena en el departamento de Itapúa. Esta es ya un aporte desde el sur. Y el panel internacional sobre la lengua guaraní. Ahí tenemos 2 invitados de Brasil, 2 invitadas en este caso, y también va a estar con nosotros nuestra compañera Nieves desde el INAES. Entonces ahí hacemos compartir, lo venimos trabajando desde el año pasado en formato virtual. Les agradecemos entonces por participar hoy. Desde el sur les invitamos también, bueno, dijimos que las jornadas tienen esa doble modalidad. Ayer estuvimos en un taller presencial con el profesor Nelson Aguilera y mañana tenemos otro presencial aquí con el profesor Dionisio Fleitas, nuestro compañero que va a estar trabajando con los docentes sobre cómo elegir los materiales didácticos para enseñar guaraní, ¿sí? El viernes también vamos a tener en este marco un encuentro con otra lengua para que veamos también que estamos atendiendo la diversidad. Ya trabajamos castellano, hoy un poco de inglés esta mañana, a la tarde vamos a tener diversidad de presentaciones para guaraní, castellano, lengua coreana también, algún trabajo por ahí. Sobre la diversidad de la lengua guaraní, sobre las lenguas indígenas, un énfasis especial en guaraní mañana, y el viernes hay un encuentro entre los participantes del curso de lengua de señas paraguayas que se realiza aquí en la UNI con las personas sordas, porque va a ser una práctica, una integración entre los que se están preparando, están aprendiendo la lengua de señas, que sabemos que también es una lengua aprobada aquí por nuestra legislación, y van a estar haciendo su práctica con la comunidad sorda que va a acercarse también a esa práctica. Así que muy agradecidos todos, gracias por acompañarnos y los esperamos entonces en el espacio de la tarde desde las 17 horas, otra vez en forma virtual. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.